En portugués es bendiciones. Y es bendiciones y es aquel que tiene la bendición. Primero tenemos que buscar aquel que tiene la bendición para que después nosotros podamos alcanzar las bendiciones de Dios. Amén. Dios te bendiga a todos. Amén. Primero busquemos al Dios, al dueño de todo, y después Él nos va a dar a su tiempo. Amén. ¿Alguien más desea compartir? ¿No? Bueno, voy a compartir mi testimonio. Doy gracias a Dios por el día de ayer. Bueno, desde el día viernes. El día viernes fui a visitar a Carolina, Carolina Vega. Y bueno, estábamos allá, pasé un tiempo agradable con ella, con Karen y con Cristian. Pasamos un tiempo agradable. Y bueno, me sentí alegre porque decía a Dios, en toda esta semana estaba orando y decía, digo, a veces no puedo servirte como deseo. Y había algo en mi corazón que decía, yo solamente anhelo servirte. Decía Dios, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo? Y en una de las cosas, en la alabanza, me dio un tiempo y en mi corazón había esa desesperación de decir, yo quiero servir, pero tengo que poner bien en claro todo lo que yo estoy haciendo y a qué me debo enfocar y qué debo ver. Yo le decía a Dios, yo quiero ver frutos en algo en el cual tú me guíes. Y bueno, ese día me sentí alegre, regresé a la residencia, dormí allá con Carito y regresé a la residencia. Toda la mañana, bueno, pasé con Ricardito, estábamos ahí y dije, bueno, vamos al picnic. Fuimos al picnic, regresamos y en el momento que yo regresaba me llama Yadabeli y Yadabeli me dice, Leslie, ¿estás por aquí? Yo no sé cómo Dios lo hizo. La persona que nos trajo nos dejó acá y justo cuando el carro paró acá, Yadita me dice, Leslie, por favor, ¿puedes venir? Quiero encontrarme contigo. Dije, sí, estoy acá, ven. Empezamos a hablar, fue un momento agradable, donde que ella decía unas palabras en el cual en mi corazón decía, Dios, yo no puedo creer, Dios. Decía, Dios, no puedo creer que tanta gracia me des, decía Dios, tanta gracia me has dado. Y decía, Dios le decía, esto es lo que yo amo, hablar de ti, escuchar, servirte, esto es lo que yo amo. Y todo ese tiempo decía, yo amo esto. Decía Dios, yo amo esto. Decía Dios, quiero volver nuevamente a visitar a la gente, a hablar con ellos. Decía, esto amo. Y mientras bajaba, hablaba, pero sentía que yo no era la que hablaba. Realmente yo decía, ¿qué está pasando? Yo no soy la que hablo. Regresé y decía, Dios, algo vas a hacer esta noche. Me encontré con Fernanda, hablé con ella, dije, Dios, viene la gente, decía Dios. Cuando tú pides que quieres hablar con la gente, Dios lo pone a la gente. Hablé con ella, después hablé con Nelly, después estábamos donde Ricardito y después dije, bueno, vamos ya fuimos a descansar. Y cuando yo entré a mi cuarto, yo encontré una presencia muy fuerte en el cual me decía, ve y escribe a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y a tu tío. Yo me conecté y empecé a escribir, no sé de dónde salieron tantas palabras que fueron de bendición. Era como que profetizaba cosas para ellos. Y en el momento que yo ya apagué, dejé de escribirlos a ellos, me puse a orar. Y una presencia fuerte, digo, Dios, llegó hacia mí y yo solamente lloraba y decía, algo va a pasar, Dios. No sé, cuando tú entras a ese mundo espiritual, decía, Dios, ¿qué quieres decirme? ¿Qué? Yo estaba ahí, lloraba y solamente quería estar ahí. Y venían todas las palabras que me decían las chicas y Dios decía, y era como que Dios decía,
mi gracia está contigo, yo estoy contigo. Y en un momento que yo me viré, me senté en el piso y lo único que decía, Dios, yo amo servirte, yo quiero servirte. Y en ese momento fue como que yo me estaba yendo de este mundo realmente. Y mis ojos empezaron a nublarse. Y dentro de mí decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Decía, no, no, no. Y cuando yo vi entre sombras, vi a un hombre puesto un manto blanco. Y en ese momento yo me quedé así, decía, Dios, decía, no, no, Dios, nadie me va a creer esto, nadie, Dios. Era como que yo me quedé así paralizada y me quedé así. Y no pude ver el rostro, pero yo veía todo resplandeciente y veía a los lados y había unas manchas blancas que yo dije, nadie me va a creer esto, Dios, nadie me va a creer. Y ¡pac! Me caí. Y yo seguía y seguía, no quería irme de ese mundo realmente. Decía, ya quiero dormir, pero no, yo quería seguir y seguir y seguir. Y al día siguiente, Ricardito dice, Leslie, digo, Ricardito, me va a creer. Dice, ¿qué? Digo, me va a creer. Dice, ¿pero qué? Y le cuento, y Ricardito me creyó, y digo, Dios, gracias Dios. Digo, la verdad es que nunca en mi vida había tenido, porque hubo una palabra que me dijeron que tú eres natural y Dios se te puede presentar natural. Y yo dije, Dios, está bien, decía, creo que ha pasado mucho tiempo. Y digo, tú estás en este lugar. Y yo sé que tú estás al lado mío escuchándome, que caminas conmigo. Y yo te siento como persona. Digo, yo te siento como persona. Me decía, pero quiero verte. Es como que un deseo de quiero verte. Y yo abro la cortina y siempre me siento y veo así y digo, quiero verte. Y esta madrugada fue una madrugada muy hermosa que Dios me ministró de una forma increíble. Y por eso les animo a que busquen a Dios. Cuando tú buscas a Dios de corazón, sin querer pedir una bendición, sin querer pedir nada, solamente buscarlo. Como decía el hermano, busca a Él. Decía Dios, yo no vengo a pedirte nada, solamente quiero un encuentro contigo y sé que eso va a ser suficiente para mí. Y le doy gracias a Dios por esta mañana que Dios se hizo presente. Jesús se hizo presente en mi cuarto. Y eso. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces voy a dar el paso al pastor Alfonso, que nos va a compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Muito obrigado. Gusto tenerlos en la casa de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Es un gozo para nosotros verlos aquí. Você es Silmar. Robert. Joash. Oh, es difícil. Muy difícil. Luciano. Qué gusto. Mi nombre es Alfonso Arturo, vuestro servidor. Ok, gloria a Dios, hermanos y hermanas, de poder verlos nuevamente este domingo en la casa de Dios, y yo creo de que es algo especial estar juntos, ¿sí? La palabra dice, cuando estamos juntos, reunidos en su nombre, Jesús está en medio de nosotros, amén. Él está en medio. No lo vemos, pero lo sentimos, amén. Es la promesa. Y hay un lugar más en Primera de Juan donde vemos de que cuando tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, amén. Amén. Cuando recordamos de que Jesús, cuando volvió al cielo, Él no dejó solamente a leprosos sanados, Él no dejó solamente a hambrientos a los cuales Él alimentó, incluso a muertos resucitados. No solamente eso dejó,
Él dejó a su iglesia. Amén. Tenemos que recordar eso. No solamente milagros. El más grande milagro fue que Él dejó a un pueblo. Amén. Al pueblo de Dios. El pueblo que hoy día puede proclamar su palabra, puede proclamar la salvación a otras personas. Amén. Dios es bueno. Okay, vamos hoy día a tocar un tema que es muy importante y es, vamos a continuar con lo que estamos hablando acerca del crecimiento. Y podemos, si tú tomas cuenta, estás tomando algunas notas, vamos a hablar hoy día de que el crecimiento es cuando nosotros colectamos la cosecha, ¿sí? Colectamos la cosecha, ¿sí? Cuando estamos recogiendo la cosecha, ¿sí? Y podemos abrir, por favor, este lugar, este versículo en Evangelio de Lucas, capítulo 15. Disculpen, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, del versículo 1. Lucas, capítulo 10, del versículo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Del 1 al 3. ¿Lo tiene? Si alguien lo puede leer, por favor. Lucas 10, del 1 al 3. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. Amén. Podemos inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, amado Padre, por tus bendiciones, por tu palabra que es luz a nuestros pies, tu palabra, Señor, que es la luz en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy día es una semilla viva en nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, de que esta palabra hoy día caiga profundamente y traiga mucho fruto para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tocar hoy día de que el crecimiento es cuando recogemos la cosecha. Y el primer punto que vamos hoy día a tocar es de que cuando cosechamos tenemos que recordar quién es el Señor de la cosecha. Cuando cosechamos, cuando colectamos la cosecha, tenemos que recordar quién es el Señor, a quién le pertenece la cosecha. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces cuando las cosas no van bien es muy fácil venir a Dios. Pero cuando las cosas van mejorando, nos olvidamos de Dios. Por ejemplo, si una persona estaba sin trabajo, escuchaba a un amigo que decía que hace 3 años estaba en bancarrota, tenía un negocio, pero estaba muy, muy mal. Y hace poco estaba testificando, él es un hombre de Paraguay, y dice, el Señor comenzó a bendecirlo de una manera muy grande en sus negocios, y hasta el punto de que ha tenido un negocio que le está dando unas ganancias muy, muy altas, algo de $300,000 anuales. Y él dice, yo creo de que Dios me ha bendecido para que yo haga su obra. Él invierte mucho en evangelizaciones, en el trabajo de Dios. Pero imaginemos un momento, cuando esta persona comienza a tener muchas victorias, muchas bendiciones, y en ese momento él comienza a olvidarse de Dios. Esto es mi trabajo, esto es porque soy muy inteligente, esto es porque he trabajado mucho, me he esforzado mucho y estoy ahora ganando porque me he esforzado. Y nos olvidamos de Dios. Acuérdate, hermano, hermana, de que la cosecha le pertenece a Él. Amén. Puede ser de que esto sea en el ministerio, puede ser de que esto sea en la célula que estás dirigiendo, puede ser de que esto sea en el trabajo, en los estudios, en tu carrera. Estás viendo alguna bendición y estás viendo cosecha, pero acuérdate de que esto lo debes a Dios, porque Dios te ha bendecido. Dios te dio la salud, Dios te dio la fuerza, Dios te dio la capacidad y hoy día puedes colectar esa cosecha. Amén. Aquí en Ucrania no una vez he escuchado a personas que dicen, mis dioses son mis manos.
No sé si ustedes han escuchado, cuando ustedes evangelizan y de pronto estas personas levantan sus puños y dicen, este es mi Dios, porque este es el que me da pan, este es el que me da abrigo, el que me da casa y todo eso. Y las personas no tienen temor de decir esto, de confiar en sí mismo, sabiendo de que Dios es el que tiene autoridad sobre nuestra respiración, sobre el palpitar de nuestros corazones. Amén. Por favor, ten en cuenta esto. Ten en cuenta esto. Es a veces muy fácil alabar a Dios, muy fácil decirle, Señor, eres mi Dios, eres mi amor, eres mi todo, cuando estamos en necesidad. Pero cuando comenzamos a cosechar, es muy fácil de olvidarse de Dios. ¿Te acuerdas de la parábola de ese hombre que sembró y tuvo una cosecha maravillosa? ¿Se acuerda? Y dijo, yo voy a tumbar mis lagares y voy a construir unos nuevos. ¿Quién se acuerda de esa parábola? Lean la Biblia, por favor. Voy a visitarte si tu Biblia está con polvo o tu Biblia está limpiecita. ¿Se acuerda de esa parábola? ¿Sí? Sí, ese hombre comenzó a decirle, y alma mía, alégrate, bebe, descansa, porque tienes ahora una cosecha, unos buenos tiempos para muchos años. Dice la parábola, eso fue una parábola del Señor Jesús, que en esa misma noche una voz le dijo, insensato. En otra traducción, eres una persona loca, una persona sin sentido. Porque hoy día te van a quitar tu alma y ¿a quién vas a dejar todo lo que tú has ganado? Tenemos que recordar quién es el Señor, amén. El Señor de la vida, Él es el Señor de la cosecha, Él lo debemos todo, amén. Y cuando comenzamos a honrarle, Dios nos va a honrar, amén. Cuando sembramos, Dios nos va a bendecir con cosecha porque es lo que Él ha prometido, amén. Dios es bueno, amén. Una historia de un hermano también que estudiaba aquí en Zaparur y hace poco nos conectamos en Facebook y yo lo conozco bien porque era un hombre libanés, del Líbano, y me comentaba su historia, me decía, yo regresé a casa al Líbano en el 2012 o 2013, él recibió estudios de dermatología aquí, y me dice, me iba bien mal en Líbano. Mis tíos tenían que cuidar de mí, yo tenía a mi esposa y mi hijito. Pero yo oraba y leía los libros de Pastor David Yonggi Cho. Leía, requete leía, otra vez leía, para que mi fe crezca. Quería crecer en Dios. En el 2013 envió sus documentos a Kuwait para trabajar. Y me dice, yo en un día de cero comencé a recibir un sueldo de $6,000 mensuales como médico dermatólogo. Pero eso no es todo, me dice. Ahora mi sueldo está subiendo hasta el punto de que estoy recibiendo $12,000 mensuales como médico dermatólogo. Por supuesto, en ese momento no está mal. Pero él me testifica de que hubo un tiempo que la pasaba mal. Sí, un tiempo que la pasaba mal, pero él creyó en Dios y Dios lo honró. Hermano, hermana, son promesas para nosotros. Amén. Me dice, en Kuwait sí hay iglesias cristianas que se pueden congregar cristianos y él viene y asiste a la iglesia allá en Kuwait. Hermano, lo que te quiero comentar y decir es, va a venir un momento de que tú vas a ver, de pronto estás pasando por un desierto, por momentos difíciles, pero tú sigues siendo fiel a Dios. Te es difícil, pero tú sigues viniendo a la casa de Dios. Te es difícil, pero tú sigues sembrando en la obra de Dios. Te es difícil, pero tú sigues trayendo tus diezmos a la casa de Dios. Te es difícil, pero va a venir un tiempo de la cosecha. Yo creo en esto. Va a venir el tiempo de la cosecha cuando Dios comienza a honrarte, porque comienza a honrar tu fe. Amén. Y ahí comienzas a asombrarte. Y en esos momentos, por favor, no te caigas, que la cabeza no te dé vueltas, sino levanta los ojos arriba. Señor, esto es de ti. Esto viene de ti. Amén. Aleluya. Vamos a ver un lugar más, por favor. Es en Mateo 21:34. Mateo 21:34. Mateo 21:34. Lo pueden leer, por favor, porque tengo la Biblia en ruso.
Mateo 21, 21, versículo 34. ¿Quién lo tiene, por favor, lo puede leer? De ahí, ¿me ayudas? Amén. En casa pueden leer toda esta parábola, es una parábola muy bonita, pero el señor de esta viña estaba recogiendo sus frutos. Él había dejado esta viña a trabajadores. Se puede decir, había contratado a trabajadores, pero los frutos le pertenecían a él. Y en la historia de esta parábola, los trabajadores no querían darle los frutos al señor de la viña. Comenzaron incluso a matar para quedarse con la viña. Pueden leer la historia muy, muy interesante en casa. Pero ahí está clarísimo, el Señor envía para recoger los frutos que le pertenecen a Él. Y es algo legal. ¿Por qué? Porque era su viña, su territorio, Él la había plantado, Él había construido la torre, había construido una pared, era todo el trabajo de este señor, del dueño. Pero cuando vino la temporada, la época de colectar los frutos, los trabajadores dijeron, no, eso es importante. Señor, mis frutos te pertenecen. Cuando yo oro por la iglesia, ya no es una oración de un año, yo año tras año oro, Señor, yo te ruego por una iglesia que esté llena del fuego del Espíritu Santo, una iglesia que esté llena de los frutos del Espíritu y que la iglesia te traiga esos frutos para ti. Amén. Porque esos frutos le pertenecen a Él. Amén. Aleluya. Recordemos eso. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Segundo punto que vamos a tratar es que si nosotros no colectamos lo que hemos sembrado, esto es sinónimo de que no vamos a crecer. Si nosotros no colectamos, si nosotros no cosechamos lo que hemos sembrado, entonces la cosecha puede perderse. Y esto trae consigo que no vamos a tener ganancia, no vamos a tener crecimiento. No sé si ustedes han pasado por eso, cuando es el tiempo de la cosecha y nadie cosecha nada y los frutos comienzan a podrirse. De pronto aquí en Ucrania hay muchos árboles y de pronto ves que todo estaba lleno, repleto de frutos, pero nadie lo cosechó y comienza a podrirse estos frutos. O sea, en el tiempo de la cosecha tenemos que ser atentos para recogerlo porque hay un tiempo. Si estamos durmiendo en este tiempo, la cosecha se puede perder, ¿me entiende? El Señor dice de que la cosecha es mucha. Amén. La cosecha ya está amarilla. Amén. Vermelha. ¿Sí? La cosecha ya está amarilla. Ya está preparada para recogerla. Amén. ¿Sí? Tenemos que recordar, la cosecha ya está preparada. Pero tenemos en este momento que ser atentos para que la cosecha no se pierda. Amén. Para que la cosecha no se pierda. Vamos a abrir por favor juntos en el profeta Miqueas, capítulo 6, 14 y 15. Miqueas, capítulo 6, 14 y 15. Miqueas, capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Lo tiene? Miqueas. Ok, ¿lo tienes, Leslie? Por favor, ¿lo puedes leer? Sí. Sí, sí. Amén. Fíjese, el Señor está hablando de personas que siembran, que trabajan, pero que no cosechan. Y esto lo podemos decir que es una maldición. ¿Están conmigo? ¿Sí? Esto es algo que no es normal. Maldición, no bendición. Maldición cuando el Señor dice, tú vas a sembrar, no vas a cegar, no vas a cosechar. Vas a sembrar tu uva, pero no vas a tomar de este vino. Vas a sembrar tus olivas, pero no vas a usar este aceite. ¿Qué significa?
Si vemos atento en este pasaje, el Señor está hablando de un problema. Así no debe de ser. Esto es lo que no debe ocurrir. Tú tienes que cosechar ahí donde sembraste. Tienes que tomar del jugo que has sembrado. Ese es tu derecho, es algo legal, ¿es cierto? Es algo legal. Pero cuando sucede lo contrario, entonces es un problema. Algo sucedió, algo está mal, algo no hemos comprendido. El tiempo no lo entendemos. Hermano, hermana, tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Amén. Tenemos que ser conscientes, porque la verdad es que el tiempo está bien bravo. Amén. Yo no puedo vivir pensando de que yo voy a vivir aquí toda la vida, la eternidad. Cristo viene, hermano. Amén. Cristo viene. ¿Creo yo en eso? No creo. ¿Me gusta? No me gusta. Él viene. Y la pregunta es, ¿estoy yo preparado para su encuentro? ¿Cuáles son los frutos que yo voy a mostrarle? El Señor me dice, yo quiero que tú seas trabajador en mi cosecha. El tiempo es de la cosecha. Y tú dices, no, Señor, estoy ocupado. Este trabajo del pastor, es trabajo de los líderes. ¿Yo quién soy? Hermano, hermana, te quiero recordar de que en la iglesia del primer siglo no habían sacerdocio y personas que visitaban la iglesia. No habían. Esa división, sacerdocio y feligreses. Eso es unos términos que se aparecieron en tercer o cuarto siglo. Sacerdocio y feligreses, como dos clases diferentes. Pero si tú lees atento en la Biblia, la palabra feligreses no lo vas a encontrar. Vas a encontrar las palabras creyentes, pueblo de Dios, unidos, trabajando para la gloria de Dios. Y ese es el prototipo de la Biblia. Un pueblo que reconoce, Cristo es mi Señor, mi Salvador, y dice, Señor, eres mi jefe, dime qué es lo que puedo hacer. Dame tu ordenanza. Señor, dime lo que tengo que hacer. Y el pueblo de Dios se unificaba y comenzaba a trabajar para su gloria. Amén. Todos han leído el libro Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Alguien dijo, ese es el único libro que se continúa escribiendo hasta ahora. Los hechos de los cristianos, los hechos de los creyentes. Amén. Los hechos. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto un milagro en tu vida? Oh, pastor, yo soy un patito feo, yo nunca he visto un milagro. Juan Diego ha visto un milagro, Yadabel ha visto un milagro. Yo un milagro, no, nunca para mí. Dios parece que se ha olvidado de mí. Hermano y hermana, como cristianos, cada uno de nosotros tiene el derecho de ver milagros. Amén. Milagro cada día. Amén. Milagros día tras día. Amén. Creemos en un Dios de milagros, un Dios todopoderoso. Amén. Un Cristo resucitado, no muerto. Amén. Amén. El Cristo que murió en la cruz, pero que no está allí ya más, sino que resucitó. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Leí un libro, de pronto ustedes han escuchado de este autor, Max Lucado es el autor, y él estuvo muchos años en Brasil sirviendo. Y él dice de que venía a Sao Paulo y se quedaba horas delante del Cristo crucificado que está en Sao Paulo. ¿Sí? ¿Sí? El Cristo resucitado, muy grande, alto. Y dice, yo venía a las faldas de esta cruz y cuando veía a Cristo, era un Cristo sin ojos. Un Cristo que no siente nada. Un Cristo sin ojos. Ojos blancos. Que no siente nada, que no ve nada. El Cristo que creemos es el Cristo que ve, que siente. Amén. Que tiene compasión. Amén. Que quiere salvar almas, hermano, hermana.
quiere salvar almas. Y yo doy gracias a Dios cuando entramos en su obra, Dios nos comienza a dar su sentir. Mi hermana Leslie estaba testificando, Señor, yo amo testificar. Porque cuando nos olvidamos de testificar, Señor nos llama nuevamente y nos hace sentir el gozo. Para esto yo te he salvado. ¿Para qué? Para que tú testifiques de mí. Para que hables de la gloria del Padre que vive en la luz, que te sacó de la oscuridad, para que tú puedas anunciar la gloria del que te sacó de la oscuridad. Amén. Aleluya. Hermano, hermana, recuerda el llamado que tenemos de Dios. Amén. Aleluya. El llamado. Aleluya. Si no cosechamos, si no colectamos la cosecha se puede perder. Y esto es tristeza. Esto es tristeza. Alguien puede haber comido de esta cosecha. Alguien puede haber tenido alguna ganancia de esta cosecha, pero la cosecha se perdió. El tiempo pasó. La cosecha está conectada con el tiempo. En ese tiempo no podemos dormir. En Ucrania dicen, un día de verano alimenta 3 de invierno. Interesante. Un día de verano alimenta 3 de invierno. Los ucranianos tienen que trabajar, hacen sus conservas caseras hasta ahora. Porque ellos piensan así. No podemos dormir en verano. En invierno descansamos. Pero en verano tenemos que estar atentos para no dejar pasar la cosecha. Un lugar más, podemos leer por favor Lucas 11:23. Lucas capítulo 11, versículo 23. ¿Quién lo tiene, por favor, lo puede leer? Lucas 11:23. ¿Quién lo tiene, lo puede leer? Amén. Esta palabra recoge justamente está unido a la palabra, al verbo, el que no cosecha conmigo, el que no colecta conmigo, el que no recoge conmigo. El que no recoge conmigo, desparrama. Ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Yo en qué equipo estoy? ¿En el equipo que recoge o en el equipo que desparrama? Dice la palabra, el Señor dice, el que está con nosotros o el que no está con nosotros está en contra de nosotros, ¿sí? O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. No hay mitad, no hay zona neutral. Oh no, yo estoy un pie acá y un pie allá. Yo creo en Dios, pero me gusta el mundo. Mis chelitas. Yo no, como decía ayer el hermano estaba testificando, yo no veía alcohol, solamente veía cócteles que eran muy ricos con alcohol. Cócteles, ¿no? Cócteles, ¿sí? Yo solamente jugaba, o sea, un pie para acá y un pie para allá. No, hermano, así no es posible, ¿me entiende? O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. O estamos piroteando, haciendo piropos con el mundo, jugando. El Señor dice, si no recoges conmigo, estás derramando. ¿Sabes lo que significa la palabra derramar? Despilfarrar. Despilfarrar, perder todas las ganancias. Despilfarrar. Gastar lo que otras personas habían juntado, habían recogido, tú la estás despilfarrando. Aquí en Ucrania hay estudiantes, no son de aquí, son de Vinnytsia. En Zaporozhye nadie hace eso. Nadie hace eso. Papá, necesito para anatomía $200 más. Y en sí es porque esa persona estaba yendo al nightclub. Estaba despilfarrando, estaba engañando. ¿Me entiende? Papá, urgente, en bioquímica, la universidad está pidiendo $500 más, no sé por qué, la. Hermano, hermana, tenemos que ser conscientes, ¿sí? Tenemos que ser conscientes. Señor, yo no quiero despilfarrar, yo no quiero derramar
lo que a alguien le cuesta mucho. Lágrimas, sudor, trabajo arduo. Amén. Yo quiero, Señor, estar recogiendo las personas que recogen, las personas que son sabias. Señor, quiero estar en tu equipo recogiendo. Amén. Yo quiero estar ahí, Señor. Quiero hacer esta pregunta para todos nosotros. ¿Qué hemos hecho esta semana para recoger junto con Cristo? Esta semana. Yo he compartido con alguien del Evangelio. No es necesario que levantes la mano, no. ¿Le has hablado a alguien de Cristo? ¿Has orado por alguien para que venga a Cristo? ¿Has visitado a alguien para que esta persona conozca a Cristo? Estar cosechando con Él es estar junto con Él, haciendo lo que Él hace. ¿Me entiende? Cosechar con Él significa yo estoy junto con Él haciendo lo que Él hace. Yo estoy en su equipo, haciendo lo que Él hace. Amén. Hermano, hermana, tenemos que ser conscientes. Podemos decir, yo tengo mucho tiempo. El tiempo es hoy. Es hoy. Señor, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Amén. Ayer ya fue ayer, es historia. Mañana puede que no llegue. Pero hoy día, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer hoy día para tu gloria? Amén. Es lindo estar en la iglesia. Es bonito. Nos gozamos. Pero no nos olvidemos de que somos iglesia con misión. Y la misión es salvar a la gente que no conoce a Cristo. Es ser canales de salvación a las personas que no le conocen a Él. Ucrania necesita mucho de Dios. Amén. Ucrania necesita mucho de Dios. Y tu permanencia aquí en Ucrania no es accidental. Amén. No es accidental. Pastor, pero yo no, ya ni говорю по-русски. Hermano, hermana, solamente dice, una de las primeras palabras que en mis tiempos todos sabíamos era "Я люблю тебя". Bueno, no sé cómo sus tiempos, pero en mis tiempos, ¿cómo decirle a la chica "Я люблю тебя"? Sí, me sale bien, "Я люблю тебя". ¿Está correcto? Puede decir, Jesús любит тебя. Jesús te ama. Jesús любит тебя. Amén. Бог любит тебя. Dios te ama. Amén. Hermano, hermana, somos la carta de Dios para esta generación. Amén. Una carta de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Si no cosechamos, estamos derramando. Si la cosecha se pierde, pues el trabajo ha sido en vano. Y el tercer punto, y voy a terminar con este punto, es que cuando cosechamos, cuando colectamos, tenemos que tener un lugar preparado a donde llevar nuestra cosecha. Tenemos que tener un almacén, se puede decir, ¿sí? Un lugar donde guardar nuestras cosechas, porque si lo ponemos en aire abierto, la cosecha se puede perder. Tenemos que tener un lugar especial preparado para guardar la cosecha, para que esta cosecha no se pierda. Podemos abrir, por favor, en Mateo capítulo 21, del 33 al 34. Mateo capítulo 21, 33, 34. Mateo 21, 33, 34. ¿Lo tiene? Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Fíjese, este es un versículo que habla de un trabajo que ha sucedido por años. ¿Están de acuerdo conmigo? Este es un versículo que nos explica el proceso, pero si hablamos en tiempo, en periodo de tiempo, son años de trabajo. Son años. Sembrar una viña,
cercó un vallado, ¿sí? Este es mi territorio de mi viña, cavó en ella un lugar de lagar, un lugar donde recoger esta uva, ¿sí? El lugar donde podemos recoger y el lugar donde se puede hacer jugo de uva o vino, ¿sí? Un lagar, y edificó una torre. En esos tiempos la torre era muy importante porque habían piratas, ¿no? Hombres que podían robar, ¿sí? Y esta persona en la torre era como vigilante para poder ver el peligro y dar aviso, ¿sí? Y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Es un proceso en un versículo, pero es un proceso largo de tiempo. Qué hermosa es la palabra. ¿Sí? En un versículo podemos ver un tremendo trabajo, que son por años, ¿sí? Y mira, cuando vemos este trabajo, este trabajo por años, este esfuerzo por años, tenemos que ser conscientes. Cuando trabajamos como iglesia, cuando tú vienes a la célula, cuando tú trabajas en un ministerio, este ministerio es como ese lagar, ese lugar de almacenamiento de los granos de la cosecha. Y depende de la atmósfera que hay en la iglesia, que hay en la célula, que hay en el ministerio, para que estos granos, estas almas, crezcan o se malogren, crezcan o se pierdan. Yo creo que como iglesia, la iglesia debe ser ese lugar donde cada persona, cada alma es guardada y florece y se abre. El potencial de cada una de las personas, de cada creyente, se abre. Esta persona comienza a crecer espiritualmente. Se acerca a Dios. Su potencial se abre para un ministerio a Dios. Y eso depende mucho de la atmósfera que está en ese lugar. A veces venimos, ¿cuántas personas han testificado? Hemos venido a la iglesia, hemos encontrado una atmósfera muy linda. Dairises ayer hablaba, fue una explosión espiritual cuando vine primera vez a la iglesia. Sí, otra persona venía y decía, aquí siento una bioenergética supernatural. Bueno, cada uno con sus palabras, tratando de explicar la atmósfera que Dios nos regala cuando estamos juntos, ¿me entiende? Una atmósfera espiritual. Pero tenemos que ser conscientes, hermano y hermana, de que esta atmósfera es el resultado de un trabajo. ¿Sí? ¿Me entiende? Alguien estuvo orando. Alguien estuvo ayunando. Alguien estuvo llorando. Señor, trae a estas almas. Señor, salva a esta persona. Mientras tú estabas todavía en tu nightclub, alguien estaba llorando por ti. Mientras tú estabas con mujeres, alguien estaba diciendo, Señor, ten misericordia de esa persona. Tenemos que ser conscientes, hermanos y hermanas, de que cada uno de nosotros, sin exclusión, somos fruto de una oración. Alguien oró por nosotros. Alguien intercedió por nosotros. Amén. Y es todo para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Aleluya. Esa atmósfera, cuando tú entras a una casa, a una cuartira, tú sientes la atmósfera de la casa. ¿Sí? Tú entras y tú comienzas a sentir, oh, aquí vive un gato. O aquí viven perros. Entonces se siente la atmósfera, ¿sí? ¿No? Y eso es en el aspecto físico, pero también en el aspecto espiritual. Se siente la atmósfera. Si las personas aquí están en conflicto, si el esposo y la esposa, los hijos están divididos, se siente la atmósfera, ¿me entienden? Así también en iglesia. Si nosotros estamos mal, yo estoy sentado ahora aquí, no me siento allá porque no quiero ver a esa persona. Yo voy a venir al servicio de las 3, no al servicio de las 6, porque al servicio de las 6 viene esa persona que no la quiero ver. Hermano, hermana, tenemos que ser sinceros, ¿sí? Tenemos que ser sinceros. Esta atmósfera que Dios nos regala tenemos que cuidarla. Y si dice la palabra, si ves a tu hermano, recuerdas cuando estás trayendo tu sacrificio, puede ser tu alabanza, puede ser tu ofrenda de amor. Y dice en ese momento la palabra, dice el Señor,
Si tú te recuerdas de que alguien está en contra de ti, deja tu sacrificio y ven y reconcíliate con tu hermano. ¿Quién se acuerda de ese lugar? Ven y reconcíliate. En una palabra, Dios le interesa más que estés reconciliado con tu hermano o con tu hermana que en tus sacrificios. ¡Wow! Amén. ¿O no les gustó? Pastor, tú no sabes cuántos enemigos tengo. Hermano, hermana, tenemos que vivir la palabra, amén. Vivir la palabra. De pronto, antes del sacrificio, tienes que salir al corredor, al hall, al pasillo, ¿sí? Y llamar a alguien diciendo, perdóname, yo entendí que estuve mal contigo. Y después solamente trae tu sacrificio. ¿Sí? O somos las personas que oyen y hacen, o somos las personas que oyen y se olvidan. Y dice la palabra, el Señor dice, la persona que oye y cumple es la persona que hace su casa sobre la roca, el nombre de nuestra iglesia, sobre la roca. Pero la persona que oye y no hace, es la persona que hace su casa sobre la arena. ¿Se acuerdan? Ambos escuchan. Y la primera y la segunda escuchan. Solamente la diferencia, este cumple y este hace como se da la gana. ¿Sí? Dios es bueno. Señor, yo quiero vivir tu palabra, cumplir tu palabra, guardar tu palabra. Amén. Esto nos hace verdaderos cristianos, no cristianos con estampilla, no cristianos de nombre, no cristianos nominales, sino cristianos reales, cuando vivimos la palabra. Amén. Nos ponemos para de pie, por favor. Tenemos que preparar ese lugar para recoger la cosecha. Tenemos que preparar el lugar, la atmósfera. Aleluya. Señor, gracias te damos por tu gran amor.